Hola, hola, hola. Estamos volviendo. Esperemos que hayamos podido solucionar el problemita este con el audio con Jaime. Súper interesante eh, todas estas cuestiones de lo que la pandemia y la tecnología nos está trayendo, no solo de lo que vivimos eh, acá en la Argentina o acá en el NEA, sino todo lo que venimos viviendo en Latinoamérica eh, y estas ganas de llevar adelante eh, de la mejor forma posible eh, nuestra labor de eh, administrar administrar justicia, pero en el sentido no de dar justicia a uno o no darle al otro, sino en el sentido de poder llevar la solución del conflicto. ¿Sí? Y como dice acá Francisco, sí, la crisis del motor de cambio, tal cual. Por eso también hablábamos de la cuestión esta de si esto vino para quedarse, si esto, eh, cómo trabajar y eh, cómo solucionar estas cuestiones, porque por ejemplo, lo que ya venía a colación era, bueno, ¿y qué pasa con el justiciable? ¿Qué pasa con nuestra persona que está privada de la libertad y que quiere el juicio? La de Paola no la llegué a ver, están diciendo acá sobre las preguntas, así que les pido, Pau, que cuando se conecte Jaime, si la volvés a tipear, no hay ningún problema, así se la leemos. Eh, Estábamos viendo que en la charla anterior estaba Jonás Ramírez, estaba Gonzalo Rúa, eh, acaba de conectarse Víctor del Río, que nos estaba pasando una muy grata noticia de que eh, la próxima, el próximo conversatorio probablemente ya lo estemos hablando con Andrés Harfurt y vamos a entrar de lleno a lo que es juicio por jurados. Algo que también tuvimos el grato honor de poder charlarlo con Víctor hace, hace unos días, hace unos un par de semanas, y que la verdad fue una conversación eh, muy placentera de hablar con un amigo, de hablar con alguien que está realmente muy metido en esta. Bien, acá acaba de tirarnos la premisa. Bueno, se me fue. Sí, ya está Jaime. Así que lo vamos a vincular a... Aquí estamos de vuelta. Bien, ahora estamos 10 puntos. Sí, no, bueno, el teléfono está que arde, pero bueno, acá tampoco está haciendo tanto frío en Formosa, como sabrás que eh, No, tenemos solamente dos estaciones, el verano y la del tren, como decía un amigo acá. Bueno, Claudia Piesque, la querida Claudia Piesque, preguntaba en cuanto a la inmediación, era de lo que estábamos hablando, que bueno, estabas refiriéndote otra vez en cuanto a la cuestión de la prueba era testificable, hablábamos sobre una producción eh, de materialmente documentológico. ujú, Yo creo que también, porque hubo mucho de este debate acá en Argentina, del tema de inmigración, y lo estuve escuchando mucho en la Junta Federal de Jueces al comienzo de esta situación, cuando estábamos viendo qué plataforma era la más idónea, qué hacer, qué no hacer, y muchas de las cuestiones de la inmediación se planteaban si era la inmediación por estar en contacto con la cosa o de tener la posibilidad de controlarla y confrontarla la cosa.
¿sí? A ver, Ujú. si la inmediación es porque yo estoy personalmente a 1,5 metros o lo puedo manipular, o la inmediación es porque yo tomo conocimiento de esa cosa, la puedo analizar, puedo hacer ese proceso interno de poder valorar, justipreciarlo, dónde estaría el término inmediación en esta cuestión. Entiendo. A ver, yo sé que sobre eso hay mucho debate y aprecié que había mucho debate en Argentina donde el tema se plantea. Ahora, es curioso porque hace unas décadas atrás nos parecía y nos conformábamos con que fueran funcionarios judiciales y no los jueces quienes tuvieran el contacto directo con los medios de prueba. En muchos casos, digamos las cosas como son, fueron esos funcionarios judiciales los que prepararan en el fondo todas las resoluciones intermedias, las providencias y en muchos casos los fallos de sentencia, los fallos finales, y que los jueces simplemente corrigieran un par de temas o cosas por el estilo. Y dijimos, mira, eso no es posible porque el juzgador tiene que tener un contacto con los medios de prueba. Eh, y en aquel momento a mí me parece que cuando hablábamos de inmediación, es decir, de romper la distancia, eh, uno de los primeros temas era la presencia del juzgador verdadera y no ficta en las audiencias en que se producía la prueba. Eso era lo primero que queríamos, ¿no? Ni siquiera estoy diciendo yo que tocara los documentos necesariamente, sino que los presenciara el acto más bien formalístico, típico de nuestros procedimientos escriturados, que en las audiencias de producción de prueba se señalaba que se introducía tal prueba, se ofrecía tal documento, y a los testigos en que se les dirigía prueba a través del tribunal, pregunta, perdón, a través del tribunal, y muchas de esas preguntas usualmente no eran a través del juez o jueza, sino nuevamente a través de un funcionario judicial que no era el juzgador o no debía serlo, aunque finalmente terminaba haciéndolo muy a menudo, y peor aún en otros países como el mío, a través de un auxiliar de administración de justicia que ni siquiera es un funcionario del tribunal, el receptor, que es el que va tomando nota de lo que declaran los testigos en materias civiles hoy en día todavía. Entonces, la inmediación es romper con la distancia y por lo tanto lo primero era lograr que el jugador esté presente en el momento en que se está produciendo la prueba, porque la inmediación, el ideal es que la prueba se produzca y sea apreciada por todas las partes al mismo tiempo, no solo por el jugador. La inmediación también tiene que ver con la presencia de quienes controlan la calidad de la prueba en sistemas fundamentalmente adversariales en lo civil, acusatorios y adversariales en lo penal, de manera que se produzca la depuración de la calidad de esa prueba. Entonces, presencia. Ahora, cuando hablábamos de la inmediación, o los procesalistas, o quienes generaron aquellos principios de inmediación, estaban pensando en la única manera en que se podía estar presente, que era de cuerpo y alma, diría otro por ahí, al menos de cuerpo, ¿ok? De cuerpo, físicamente. Pero hoy en día sabemos que existen otras maneras de estar presente. De manera que a mí me parece que ese aspecto de estar presente y apreciar al unísono con las partes involucradas y la fuente de esa información, la producción de prueba en general, es posible desarrollarla, me parece, a través de plataformas electrónicas. Segundo aspecto, ya como planteaba Claudia, y nos ponen un problema ahí, cuando dice, pero ¿y si yo entiendo que la inmediación es también poder tocar, palpar la prueba? O sea, Bueno, los Santo Tomás, digamos. Si no lo veo, claro, no lo... claro. Pero ahí la pregunta es, bueno, los jugadores en general no tocan a los testigos, ¿cierto? Ni se les acercan para ver, digamos, si están respirando más rápido o más lento, sino que los aprecian desde una cierta distancia, la verdad sea dicha. Muchos han estado hablando, incluso en los sistemas anglosajones, y hablan del demeanor, del un concepto anglosajón que es una mezcla de comportamiento,
y el demeanor es como el comportamiento y tiene que ver no solo con lo verbal, sino con el lenguaje gestual o corporal Sí, o no verbal. Y algunos han sostenido el problema con realizar sobre todo prueba testifical o testimonial, producir información de los testigos por vía de plataforma electrónica, dificulta captar el comportamiento de las personas. Y eso en parte puede ser cierto, pero yo creo que nuevamente hay que abrirnos no a la especulación, sino que empecemos a averiguar un poco sobre eso. Porque, ojo, en Estados Unidos, recuerden, se llevó hace poco a cabo uno de los primeros juicios orales en materia civil con jurado de manera virtual. O sea, sobre plataforma electrónica, fue en Texas, está en YouTube, fue bien transmitido y bien discutido el tema, porque todos los jurados estaban distantes. Y muchos jurados después de ese juicio, que era un juicio civil relativamente sencillo, ¿sí? Que tenía que ver, si mal no recuerdo, con temas de seguro, ¿ah? Un tema de seguros. Eh, pero muchos de ellos dijeron, mire, la verdad, un par por ahí que había sido jurado en alguna otra ocasión en materia civil decía, yo pude apreciar el documento, por ejemplo, mucho mejor en este juicio que en otros en que fui presencial, porque en este juicio tenía en pantalla de mi laptop el documento, lo podía acercar, le podía hacer un zoom, le podía mirar cosas, etcétera. Eh, Te doy otros antecedentes. Hay una etiqueta a esta altura de las audiencias orales en que se les dice a los jueces sobre todo, pero sobre todo a los jueces y a las juezas, la regla es la cara de póker, la cara de cuando se está jugando póker. ¿Por qué? Porque en una litigación normal, en una sala de audiencia típica anglosajona o de los países donde se arman las salas de audiencia para audiencias orales, ¿cierto? Y entonces en que hay un cierto tamaño, porque hay público atrás, está el estrado de la judicatura, los abogados o fiscales o defensores, según el tipo de materia, etcétera. Bueno, hay una distancia. Y entonces uno le ve la cara a los jueces, pero no le ve el detalle. En cambio, si yo estoy aquí frente a la pantalla como juez y tú estás haciendo tus argumentaciones y yo empiezo a hacer esa cara, alguien ya sabe y ya me vio que no me está convenciendo mucho el argumento, o por lo menos eso es lo que dice mi lenguaje. Eso, mirado desde por acá lejos, no se nota tanto. Entonces, y ahí ni siquiera estábamos tan lejos. Entonces, ojo, porque hay que tener cuidado con afirmar ciertas cosas, porque estamos en este momento aprendiendo de qué es lo que pasa con las audiencias sobre plataforma electrónica y estamos descubriendo, por ejemplo, que hay gestualidades que son más visibles en cámara sobre video que lo que ocurría normalmente en la sala de audiencia. Claro, alguien dirá, hay gestualidades que no se notan tanto, que si, por ejemplo, yo estoy cortado acá y tú no sabes que tengo de aquí para abajo, del torso para abajo, entonces si muevo los pies y me veo nervioso, etcétera. Bueno, pero nuevamente ahí muchos profesores y también jueces anglosajones frente a ese tema dicen, bueno, ¿hasta cuándo seguimos con esta cantinela de que yo sé si alguien está mintiendo por la manera en que mira para la derecha o la izquierda cuando yo le hago tal o cual pregunta? Por otro lado, la evidencia científica no afirma eso. Y cuando se ha afirmado, ha venido otra evidencia científica a echar abajo muchos de esos mitos acerca de si se puede saber sobre si se está diciendo la verdad o no por esos medios. Puede que por otros tal vez se acerquen un poco a saber cuál es la verdad. Entonces, vuelvo atrás. Inmediación en términos de presenciar la producción de prueba, en general pareciera que se puede lograr incluso en plataforma electrónica. Pero como decíamos, es recomendable eso en el caso, sobre todo de los juicios penales, por la gravedad de lo que hay en juego allí, en la producción de prueba viva, es decir, de testigos. Por el momento no estamos tranquilos con la posibilidad de la confrontación adecuada de esa prueba a través de una pantalla. Es decir, es complicado todo el desarrollo, o como tú decías, Guillermo, hace un rato atrás,
por ejemplo, de cómo utilizar la prueba para mostrar la contradicción o para refrescar memoria. Eso es lo que me dicen algunos defensores. Ahora, voy a jugar de abogado del diablo acá. A mí se me han ido ocurriendo, o se van ocurriendo maneras. O sea, de hecho, los sistemas electrónicos te permiten a ti mostrarle el documento al testigo, por ejemplo, y además con un subrayado en amarillo que se pone o se saca digitalmente, ¿cierto? En un PDF, y en que yo le puedo decir, mire, usted léame, por favor, esa parte que está subrayada en amarillo. Y yo, por ejemplo, utilizo eso para demostrar la contradicción con lo que lo que acaba de declarar en un directo y yo lo estoy contraexaminando, ¿cierto? O a la inversa, utilizo, le ayudaría a refrescar su memoria, el leer nuevamente el informe que usted emitió en su momento, sí, lea por favor ese aspecto. Bueno, hay posibilidades. Alguien decía, bueno, pero es que las plataformas, el problema es que eso yo lo puedo poner en un Zoom, por ejemplo, pero eso lo vería también el juez. Y hay cierto tipo de pruebas, ¿cierto?, que yo no quiero que vea el juez. No se supone que la vea en materia penal, la carpeta investigativa no tiene por qué conocerla, a menos que entremos a un juicio abreviado, pero ese es otro escenario. Pero en un juicio oral penal no debiera tener contacto con la carpeta investigativa porque eso no es prueba. Lo que es prueba es lo que están afirmando los testigos. Pero sí puedo utilizar esa declaración previa o ese documento como mecanismo de refrescamiento o como mecanismo de contradicción. Bueno, pero la tecnología eventualmente permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, nuevamente yo digo, preguntémonos cómo se puede y si se puede, cuáles son las condiciones para que esto resulte admisible. Y donde no se pueda, tiramos la raya y decimos, no es posible. Me parece que todavía podemos seguir explorando. Yo estoy más tranquilo si la prueba testimonial en materia penal no la producimos en plataforma electrónica por ahora porque no hemos terminado de convencernos de cuáles serían los estándares. Y la pregunta de algunos ha sido, ¿podemos ir a un juicio oral, virtual, en contra de la opinión de una de las partes? Y la regla general debería ser no. Las dos partes debieran estar de acuerdo en ir a un juicio oral virtual, especialmente en materias penales nuevamente. Ahora, yo no me quiero evadir de la pregunta de Claudia porque si no, sé que me va a perseguir. Así que, respecto de lo segundo, que es, entiendo yo inmediación también como la posibilidad, digamos, de estar en contacto directo, físico con la prueba, yo insisto, en general, la judicatura, los jueces, no tienen contacto directo con la prueba, contacto en el sentido de tocar, no tocan a los testigos, no tocan documentos en materias penales, en materias civiles, en materias laborales, en materias de familia, sí, ¿cierto? Porque esos documentos forman parte eventualmente de un expediente o de un legajo del caso o de la causa. Pero francamente, ya hace rato, en los países donde hay plataforma electrónica, ese expediente ya no es un fajo de papeles que circula de un escritorio al otro, sino que en el peor de los eventos es un compendio digital. Y en ese caso, bueno, el juez o la jueza han tenido en el ofrecimiento de prueba y en la aportación de prueba, en la demanda y contestación, ya contacto con esa prueba documental, por ejemplo, porque de hecho eso les ha servido para preparar la audiencia preliminar o previa, ¿cierto? Y entre otras cosas avanzar idealmente propuestas de conciliación, por ejemplo, y les ha permitido tener la claridad sobre la teoría del caso de una y otra parte en materia civil, que algunos en México se escandalizaban con eso, la teoría del caso de una y ambas partes, para también entender cuando debatimos sobre la admisibilidad o exclusión de prueba a juicio. De manera que a mí me parece que la inmediación en general tiene que ver con apreciar la producción de la prueba al mismo tiempo y de forma directa. Y lo que buscamos es evitar que haya otros mecanismos que de alguna manera distancien el conocimiento de la información de la fuente, más allá de la distancia natural que la propia fuente genera. Y claro, ahí es donde en la plataforma electrónica uno dice hay una distancia mayor que la que yo tendría si estuviera sentado en la sala de audiencia con el testigo al frente, hablando y entregando información. Y eso no cabe duda.
la pregunta nuevamente va a ser, ¿cuál va a ser el nuevo normal en un tiempo más? E insisto, ¿cómo cautelamos los estándares y las garantías? Si nos contestamos que los estándares y garantías están cautelados, yo avanzo. Si me contesto que tengo dudas, no avanzo, hasta tener tranquilidad de que hemos establecido protocolos que permiten cautelar las garantías, esos estándares. Porque eso nos pasó, Guillermo. Muchos empezaron rápidamente a armar audiencias sobre plataformas electrónicas porque querían que la justicia se mantuviera activa, que hubiera acceso a justicia, pero se preocuparon más de la operación, qué es lo que hay que hacer para que esto funcione, qué hay que hacer para no contagiarnos, pero no se preguntaron suficientemente qué hay que hacer para asegurarnos de que aquí haya un debido proceso, qué hay que hacer para asegurarnos de que se pueda ejercer adecuadamente la defensa técnica en uno u otro sistema, qué hacemos para no debilitar la inmediación, etcétera. ¿Ah? Nuevamente los anglosajones se han estado preguntando cómo asegurarse de que los testigos no están siendo instruidos por un abogado poco juicioso o poco ético a la hora de responder en el contraexamen, por ejemplo, si están en distintos lugares. ¿Ah? ¿Cómo sabemos que el testigo no está aquí fuera de la visión de la cámara, ¿cierto? Con su smartphone acá abajo, recibiendo los WhatsApp del abogado, ¿cierto? De su parte, diciéndole a esto respóndele mejor de tal manera. ¿Ah? Claro, los anglosajones planteándose en el caso de que nos encontremos con un abogado poco ético, como una cuestión excepcional. Excepcional. Claro, excepcional. Pero entonces ahí la respuesta no está tanto en el sistema procesal mismo, cómo se hace funcionar esto en una plataforma electrónica, sino en otros temas, como cuál es la sanción para un abogado que actúa de forma contraria a la ética, aleccionando o dándole instrucciones a un testigo para responder en medio de un contraexamen. ¿Y cuál es la diferencia, Guillermo? Y por eso te digo, muchas veces le pedimos a los procesos y a los protocolos solucionar temas que se solucionan de otra manera. El problema es que en América Latina la conducta contraria a la ética de un abogado en estrados prácticamente no tiene consecuencias. Para los anglosajones, un abogado que hace eso es un abogado que es sometido a un proceso ético y que probablemente va a terminar o con prohibición por muchísimos años de ejercer la profesión y desde luego de litigar ante los tribunales. Si es que no lo sacan de la barra, o sea, lo descolegian y por lo tanto queda impedido de ejercer su profesión por el resto de su vida, a no ser que haya un nuevo proceso de reincorporación, que es muy complejo. Eso es lo que le pasa a un abogado anglosajón. Entonces, está arriesgando demasiado porque entienden también que la verdad tiene valor. Y eso es lo que nos pasa en América Latina y es que no lo hacemos. Me desvío del tema. Y yo sé que en esto los defensores penales sobre todo se vuelven locos y me odian, pero como tú sabes, en Estados Unidos yo puedo guardar silencio para no autoincriminarme. En América Latina también. Pero ¿cuál es la gran diferencia? En Estados Unidos el motivo... ¿Ah? El perjurio. El perjurio. Claro. Pero claro, ¿por qué? No, pero ¿por qué? Porque en Estados Unidos el motivo, y en Inglaterra, y en los sistemas anglosajones, el motivo por el que yo puedo guardar silencio es porque si yo decido hablar, tengo obligación de decir la verdad, aunque sea el imputado o el acusado. Yo no puedo mentirle a un tribunal, aunque en ello se me vaya una condena en un sistema anglosajón. Por eso, lo que le dicen es, miren, como no queremos obligarlo a actuar en contra de su instinto natural, que es mentir para salvarse, le damos la posibilidad de guardar silencio. Pero guarde silencio, porque usted no puede usar su palabra para lo que le conviene y para lo que no le conviene, no. Entonces, si usted decide hablar, habla con la verdad. Si usted miente, comete delito. Y si usted habla, yo tengo derecho a contraexaminarlo. Y si me miente en el contraexamen o evade, se entiende que miente, comete delito también, eventualmente. Entonces, bueno.
Te corto porque acá me diste Sí, un pie, también es cuestión de mi tesis de maestría, en parte del perjurio, y de la cuestión del contraexamen, en la cual muchos de los códigos prohíben la pregunta sugestiva al imputado cuando es la base del contraexamen. sí, Y es toda una cuestión y una gran pelea, eh, porque, claro, están las tesis, digamos, en las que defienden este pseudo derecho a mentir, y donde está también toda esta mala política judicial de hablar del derecho a mentir, en este derecho de la falsa o mala justificación, eh, y esta prohibición taxativa de los códigos, eh, de poder hacer el contraexamen a través de preguntas sugestivas, con lo cual eh, es prácticamente imposible contraexaminar a cualquier persona acosada. así es. No, Guillermo, mira, yo lo digo así de claro. Eh, no hay derecho a querer llamar sistema adversarial a un sistema que no tiene un contraexamen con preguntas sugestivas. Porque la esencia del contraexamen es encontrar las contradicciones o las falsedades en lo que se dijo en el directo. El directo es la fiesta de la parte respectiva, porque está diciendo lo que se sabe que le conviene, lo que quiere decir, aquello que sustenta su teoría del caso. Y a los jueces, y lo curioso es cuando los jueces son, o las juezas son los primeros que, en algunos casos, defendiendo la tradición inquisitiva o tradicional, dicen, no, es que no corresponden los sistemas, las preguntas sugestivas. Y yo les digo, pero si a ustedes jueces es a los que más les interesa que haya preguntas sugestivas, porque ustedes lo que quieren es que la parte contraria los ayude a descubrir las mentiras y las contradicciones, porque en eso consiste un sistema adversarial que va depurando la calidad de la información desde una información claramente parcial, porque es un examen directo de la parte interesada o de los testigos interesados teóricamente en apoyar esa parte, que obviamente van a ir inclinados hacia aquello, y usted lo que necesita es a alguien que le haga el trabajo de buscar los errores, las inexactitudes, las falsedades derechamente, etcétera, por medio del contraexamen o del contrainterrogatorio. Y la manera de hacer eso es a través de preguntas sugestivas. Esa es la técnica que se usa y la única que funciona. Y te lo digo así, en entrenamientos que hacíamos en Costa Rica, por ejemplo, donde tuvieron una norma en el Código Procesal Civil nuevo, bastante confusa en su redacción, y en que me decían varios jueces, mira, no podemos hacer preguntas sugestivas porque aquí prohíbe la pregunta sugestiva. Pero cuando uno iba a la lectura del código, del artículo, se daba cuenta que el legislador, que probablemente no entendía mucho del tema, mezcló y prohibía, por ejemplo, hacer preguntas que acosaran y al mismo tiempo preguntas sugestivas. Y era evidente que en algún caso se estaba refiriendo a la pregunta del contraexamen y en otro caso se estaba refiriendo a la pregunta del directo. Yo les decía, según esa lectura que ustedes hacen, está prohibido acosar a mi propio testigo, al testigo en mi directo. Usted le dice, ¿le parece normal a usted acosar al testigo de su parte como abogados? No, en realidad no. ¿Y por qué el legislador dice algo que es tan evidente? Porque se está confundiendo, porque está mezclando la prohibición de acosar al testigo de la contraria en el contraexamen, que sería lo peligroso y natural, y la prohibición de la pregunta sugestiva. ¿Dónde? En el directo, les decía yo, porque lo que no puede ocurrir es que el abogado declare a través del testigo, poniéndole en el fondo la respuesta en el examen directo. Y se convencieron, en parte, pero había un juez súper tosudo que decía, no, esto no es así. Muy bien, llegó el momento de la simulación, cuando ya simulamos el juicio completo, y él, por supuesto, que quería ser juez. Yo le dije, no, 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 usted no va a ser juez, usted va a ser abogado de una de las partes en materia civil. Ok. Está muy bien, en inversión de roles. Espérate, y el abogado y el juez obviamente decía, yo quiero hacer el directo. No, 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 usted va a hacer el contraexamen. Del testigo clave de la parte contraria, de la actora.
O sea, el testigo que les daba el caso a la actora y que obviamente le hacían un directo bien armadito y daba toda la información a favor de la teoría del caso de la actora. Y le decía, contraexamen, colega, y empezó a hacer un contraexamen a punta de preguntas súper abiertas, más bien narrativas en algunos casos, etcétera. No le sacaba ninguna información, nada. Hasta que de repente yo le dije, ¿qué está logrando usted con esto? Lo único que está logrando es que ese testigo siga interrogando, declarando en un directo en el fondo. Hasta que le dije, ok, ¿qué tal si usamos preguntas sugestivas? ¿Qué tal si usa preguntas sugestivas? Y el juez empezó a usar preguntas sugestivas. El juez, en la realidad, abogado de la parte demandada, en la simulación, empezó a hacer preguntas sugestivas. Y por primera vez logró demostrar contradicciones, inconsistencias, verdades a medias, etc. Y en ese momento, ese juez se convenció de la importancia, no solo la importancia, sino de lo esencial, que es la pregunta sugestiva para que tengamos un contraexamen, para que se produzca de verdad un contradictorio, una confrontación de la información que dan los testigos, en el directo, y de que tengamos de verdad un sistema de carácter adversarial en materias, por ejemplo, civiles o penales. Lo otro es cuento, llámenlo como quieran al sistema, pero si yo no tengo preguntas sugestivas en un contraexamen, ahí no hay confrontación de verdad, no hay depuración de la información, no hay información de calidad, por lo tanto lo que se resuelve es de mala calidad y ese no es un sistema adversarial y mucho menos es un sistema adversarial acusatorio como lo buscamos en materias penales y adversarial en materias civiles. Sí, por ahí también existe mucha la confusión con la pregunta capciosa eso es otra cosa. Y también está toda esta cuestión de la no autoincriminación, porque al entrar en la sugestiva puede llegar a afirmar algo de lo que no quería hacerlo y admitir, ¿sí?, la responsabilidad o la calidad de participación en el hecho. Y creo que por ahí también viene un poco acá yo estoy haciendo ahora de abogado del diablo, pero viendo cómo viene la fundamentación de la cuestión de la sugestiva. Entiendo y comparto plenamente cada uno de tus conceptos sobre la pertinencia y la necesidad de la sugestiva, porque no existe otra forma de contraexaminar. Acá tenemos una participación de Víctor de Río. O sea, que nos dice, ¿cómo podríamos hacer con evidencias materiales que debieran ser utilizadas por los testigos o peritos? Si es necesario que ellos expliquen el funcionamiento, como por ejemplo un arma de fuego. Claro, claro. Obviamente ahí hay una dificultad. Por eso yo digo, ahí es donde uno empieza a decir, hoy no sabemos cómo podríamos hacer eso. A mí por lo menos no se me ocurre hoy cómo podríamos hacer eso. O sea, se me ocurre, pero habría que debatirlo. Yo creo que esas cosas hay que ponerlas en test, porque si no se puede, si se necesita que el testigo demuestre, por ejemplo, cómo tomó el arma, o qué sé yo, cómo recogió el arma, y si eso es indispensable, me parece que no hay manera de sustituirlo en principio, ¿ah? A no ser que uno dijera, mire, lo que vamos a hacer es que el testigo va a tener un arma semejante en su poder, de manera que en su momento le vamos a decir que lo haga. Y eso significaría, estoy inventando en este momento, Guillermo, estoy empezando a construir, eso significaría que tendrían que las partes estar de acuerdo, por ejemplo, en que ¿cómo llamaríamos? Este modelo de la evidencia A1, que es la beta 1, porque es un modelo idéntico al original, pero que no es, va a ser utilizado por este testigo desde donde quiera que se encuentre para hacer la demostración. Estoy pensando que eso pudiera ser el caso, ¿ah? Pero tendríamos que estar de acuerdo en que se haga así. Por eso digo, ahí es donde las partes tienen que estar de acuerdo, si no, me parece que no podemos hacerlo. Tendrían que estar de acuerdo en que este modelo beta 1 es prácticamente idéntico en peso, en todo, lo que sí es relevante eso, o lo que importa es la forma, no sé.
a eso, perdón, a la especie que estamos utilizando, a la materialidad que estamos usando como evidencia material. Eh, pero también hay otras cosas, porque de repente se dice, mire, es que también es difícil que un testigo muestre, por ejemplo, cómo es que ingresó a un lugar, etcétera, cuando eso es lo que quieren, qué sé yo, quién fue el primero, típica situación de un agente policial que dice que cierta evidencia, si bien no tenía una orden, estaba a plena vista, ¿cierto? Típico argumento de yo entré con una orden de allanamiento, y estaba a plena vista la cocaína que estaba sobre la cama, que estaba en otra habitación, es verdad, pero la puerta estaba abierta. Ok, eso hoy en día en general, incluso en los juicios presenciales, en la mayoría de los casos, sobre todo frente a un jurado, en que tenemos a 12 ciudadanos que tienen que entender esta cosa compleja, ¿cierto? De cómo es que pudo tomar conocimiento de una prueba a la que no estaba autorizado, ¿cierto? Porque solo estaba autorizado a allanar, pero no a entrar a esa otra habitación. Lo normal va a ser que se utilicen planimetrías o gráficos como de mapas, ¿cierto? Bidimensionales de las habitaciones, proyectados en pantallas en la sala de audiencia, y en que se le va a entregar un lápiz digital al testigo. Por ejemplo, al agente policial iba a decir, mire, yo entré por aquí, iba a marcar con una flecha la puerta, y en ese momento yo miré para acá, ok, y ahí, aquí está la puerta de entrada de la otra habitación, y yo veía sobre esta cama, que es la que está ahí, eso ya estaba dibujado todo, ahí estaba ubicada la cocaína, y por eso pude apreciarlo. ¿Ah? Y la puerta se abría para este otro lado, de manera que la puerta no me bloqueaba, etc. Eso hoy en día se hace de manera presencial. Me refiero en juicios o en audiencias presenciales. Ahí, por ejemplo, yo no veo dificultad en que eso mismo se haga en una plataforma electrónica. Me parece que funciona de igual modo. ¿Ah? En el fondo lo vas a estar haciendo sobre un demostrativo de carácter digital. Como recordarás, ese es un típico caso de que no constituye prueba, aunque muchas fiscalías tratan de pasar ese gráfico como prueba, pero esa no es prueba documental, ¿cierto? Sino que, y no es evidencia, sino que son, digamos, efectos o diseños utilizados para facilitar una declaración testimonial y hay que ponerse de acuerdo entre las partes, primero, si es a escala o no, y si es representativo efectivamente de la manera en que está diseñado el lugar físico donde ocurrieron los hechos, etc. Pero si eso se hace presencialmente, de manera distante va a ser lo mismo. En la mayoría de las cortes donde hay tecnología de este tipo, el jurado, y en la caja del jurado va a haber un par de monitores en que van a estar viendo eso mismo, van a estar viendo la planimetría bidimensional de las habitaciones, van a ver cuando el testigo raya la cruz, perdón, la flecha donde dice yo entré por aquí, miré para acá y esto estaba acá. ¿Ah? Y después se borra digitalmente y eventualmente lo vuelve a hacer en el contraexamen si le piden otras cosas, etc. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Veo problemas con el uso efectivamente de evidencia material, sobre todo si se usa para demostrar algo que ocurrió y que es relevante para la acción, por ejemplo, para la acción típica, ¿cierto? Y sobre todo para el núcleo. Jaime, siempre hablando en materia de examen y contraexamen, o sea, siempre hablando de la prueba testifical, ¿qué protocolos te has llegado, has visto en cuanto a el lugar en el que declara, si es dentro del mismo edificio de tribunales, si declara en la comisaría más próxima? ¿Quién hace el control de la identidad de esa persona a declarar? ¿Sí? Para que llegue y sepamos que, bueno, es Juan Pérez, y sí, es Juan Pérez con la cédula de identidad tal, y que, bueno, no tiene ese teléfono recibiendo el WhatsApp o el texto que declare. Era algo que más o menos lo charlamos con Gonzalo Rúa, que fue quien abrió nuestros ciclos, y nos decía, bueno, a mí me parece que yo lo puedo cortar cada tanto al testigo y decirle,
muéstreme el ámbito en el que está, si es que está declarando en su casa Ujú. o en el despacho del abogado defensor, digamos, o del fiscal, siendo este, un testigo de parte, ¿no? Sí. Y entonces el poder armar salas en algún lugar, si escuchaste, si sabés, si conoces. Yo te doy el caso mío, en instrucción nosotros lo hemos citado a todos los testigos en la comisaría más próxima a su domicilio. En algunos casos hubo defensores que se trasladaron hasta la comisaría para estar viéndolo al testigo. Eh, digamos, no era testigo de nadie porque no era aportado por la fiscalía, no era aportado por la defensa, eh, ¿Cómo pero así? habían sido testigos de la actuación prevencional. ¿Sí? Acordate que estamos hablando dentro del marco de un proceso mixto, ¿sí? Ah, No acusatorio. Eh, ya, ya, ya. Claro, porque entonces, cuando yo decía no había testigo, no era testigo de la fiscalía y de la defensa, decía de quién, del querellante particular, ¿qué pasó? claro, bueno, Ah, entonces eh, le pedíamos a la policía que sea ellos quienes hicieran el control de la identidad del sujeto, y llevábamos adelante la audiencia. ¿Escuchaste algún tipo de protocolo? ¿Tuviste acceso? uh, ¿Se planteó alguna cuestión? ha habido muchos, ha habido muchos. Bueno, yo vi un juicio no sé si viste un juicio que se desarrolló en Tucumán hace un par de semanas. Me escuché, Lo pero no lo vi. claro, que era un delito de abuso sexual contra una menor. Delito juicio que se llevaba adelante ya cuando la menor había alcanzado la mayoría de edad, pero que se había producido cuando era menor, eh, y que fue el motivo del debate que tuvimos en el seminario de la Universidad del Este. Eh, muy interesante, muy interesante lo que pasó ahí, y ha habido todo tipo de planteamientos, es decir, a ver, yo he visto desde gente que plantea que los testigos deberían declarar en un lugar neutral. Por lo tanto, especialmente si son testigos de la defensa, de ninguna manera podrían estar en una comisaría, porque se entiende en principio que la policía investiga para la fiscalía en los sistemas acusatorios, me refiero. Y entonces la defensa dice, mira, el testigo tiene que estar en general en un lugar neutro o en que, digamos, haya claridad de que no va a ser intimidado. Pero te fijas que ahí está el tema. Eso es lo que pasa con los sistemas mixtos, porque, claro, el testigo, como no es de nadie, lo que se dice, lo que nos interesa sobre todo es identificarlo, ¿cierto? Identificarla, porque se supone que no va a ser, que no va a ser intimidado porque no es testigo de nadie. Pero si ese testigo lo que apreció fundamentalmente son hechos que incriminan, para mí ese testigo es de la fiscalía. Y la Cargo. defensa, bueno, Hay que hacer un obvio. cargo. Y, y entonces, si es un testigo de cargo, yo, defensor, no quiero que declare en una comisaría. Porque parto de la base de que la comisaría, entre otras cosas, eventualmente, o la policía participó de la investigación, ya decidieron que había una teoría del caso, ayudaron a construir una teoría del caso de la fiscalía en contra de mi cliente, y por lo tanto les interesa que esto se resuelva por esa línea y que estos testigos declaren de esa manera. Yo, defensor, no estaría tranquilo con testigos declarando en esa comisaría, por ejemplo. ¿Ah? Yo esperaría que esos testigos de la fiscalía declararan en, en la sala del tribunal, me refiero en el edificio del tribunal, en una sala resguardada distinta para efectos de la distancia física producto del COVID. Estoy pensando en el COVID. Claro, estamos Eh, hablando de esta situación pero excepcional. Claro, pero podría ocurrir que el motivo fuera que el testigo no tuviera ninguna posibilidad de viajar, y hubiera una necesidad, que la mayoría de los códigos nuestros lo plantean, ¿cierto? La posibilidad de que un testigo no pueda viajar en el momento en que se celebra el juicio y se pide al tribunal autorización para que declare a distancia. Y en esos Sí. casos lo que va a ocurrir normalmente es que declare en un El tribunal tribunal. de la ciudad respectiva. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo antes que en una comisaría, yo abogado defensor, preferiría que declarara
en un centro comunitario cerca suyo, en que hubiera privacidad. Segundo, ¿cómo lo identifico? Bueno, depende de cuáles sean los mecanismos que tenga a disposición, ¿cierto? Mi teléfono, por ejemplo, tiene lector de huellas. Yo así lo desbloqueo. Y el registro civil en mi país tiene mi huella digital. Yo estoy seguro que a esta altura de la vida debe haber capacidad para que yo ponga mi huella en el teléfono y en línea con el registro civil se pueda decir efectivamente el que acaba de poner la huella ahí es el señor Arellano. Yo creo que eso es posible. Bueno, entonces esa tecnología es una posibilidad. La otra obviamente es un ministro de fe o un testigo que identifique a una persona distinta que identifique al testigo y declare bajo juramento que se trata de esa persona, etcétera. No sé, ahí no me atrevo a decirte, pero hay maneras en que podemos buscar la posibilidad de identificar. Yo me lo he planteado esto incluso para efectos de las primeras notificaciones en materia civiles o laborales o de familia. Es decir, ¿cómo podríamos notificar la primera vez, ¿cierto? La primera notificación que normalmente se exige que sea personal, pero que en materias, en procesos presenciales, a menudo lo que ocurre es que hay una ficción, ¿cierto? En que se le ha buscado varias veces y no es habido y por lo tanto, pero se sabe que está domiciliado ahí y se le da por notificado. Cada país tiene su artículo y se le llama notificado por el artículo tanto, ¿cierto? Y que es un ministro de fe que dice que lo encontró ahí. Bueno, entonces probablemente haya mecanismos para, insisto, para identificar. Segundo, ¿cómo hago para saber que no está recibiendo instrucciones? Lo que decía Gonzalo, lo que se está usando en muchas partes en América Latina, en Europa y en los países anglosajones, que es que el juez cada cierto rato a la jueza le dice, muéstreme sus alrededores en este momento, ¿ah? Si tiene una duda, le surge algo. El encuadre. Yo hasta hace un rato estaba acá y como yo te decía, podía estar mostrando, estar mirando cosas abajo y tú no me veías, ¿ah? El juez podría decir, mire, el encuadre que usted va a tener que tener, señor testigo, es una distancia en que usted va a tener que estar con las manos sobre el escritorio. Yo quiero vérselas todo el tiempo. Usted tiene que tener sus manos ahí, puede moverlas un poco si quiere, pero las tiene que tener aquí. No puede en ningún caso hacer esto. No puede estar así. Porque si hace eso, el juez de inmediato interrumpe y dice, señor, quiero que me muestre qué es lo que está haciendo para allá. Y si no lo hace, se interrumpe la declaración, etcétera. Es decir, hay maneras, y una de las cosas que han dicho muchos jueces en Estados Unidos que ya han estado pensando en esto es, hay que pedirles un encuadre, digamos, que permita ver las manos y apreciar las manos permanentemente. Claro, Guillermo, yo podría tener mi tablet ahí, tú no la ves, yo la puse antes de empezar a declarar, una tablet afirmada con un par de libritos, ¿cierto? Y puedo hacerla correr. Y ahí es donde lo normal sería poner a otra persona de testigo de que esta persona ha estado declarando sin asistencia, sin un papel, etcétera, y esa persona tendrá que hacer una declaración jurada o algo que intimide. Pero nuevamente, si aquí no hay una sanción para una mentira en ese caso, vivimos quebrándonos la cabeza. Si el tema fundamental aquí sería cuál es el delito por mentirle a un tribunal de la nación, a un tribunal de la república, como diríamos en mi país. Y ese es el tema. Debiera ser, como es para los anglosajones, una cosa muy grave. ¿Por qué los gringos se mueren de susto cuando son llamados a las comisiones del Congreso Nacional Norteamericano? Porque el Congreso tiene facultades tiene una norma federal que significa que si se le miente al Congreso norteamericano, cometen delito federal con pena de cárcel. Por eso uno ve a los poderosos como al dueño de Facebook que le temblaba la voz cuando le hacían preguntas difíciles porque el tipo estaba pensando, ¿cómo contesto sin que se pueda afirmar que mentí? O que dije verdades a medias, porque eso constituye delito y me voy preso. Voy a ser condenado. Bueno, eso es lo que necesitamos también en algún momento. Los testigos tienen que tener una sanción, porque de lo contrario, esta cultura nuestra latinoamericana de, mira, si mentir es gratis, ayúdame, sé mi testigo, di tal cosa, di tal otra, total, ¿qué es lo que te va a pasar? Nada. Ahí es donde tenemos uno de los problemas graves. No quiero ser en esto catón en los temas, pero creo que en el tema de la mentira frente a las autoridades judiciales, de parte de los testigos, pero más grave aún, de parte del abogado o abogada, y fiscales y defensores,
tenemos un tema súper grave. Lo mismo respecto a los agentes del Estado, me refiero a policías mintiendo o a testigos o peritos de una u otra parte mintiendo. Todos esos auxiliares de la administración de justicia, incluyéndonos los abogados, tenemos un deber de lealtad con el sistema de justicia, que es en proactivo y en positivo, pero además debiéramos tener un temor a la sanción que nos cae si mentimos o auxiliamos a mentir fuera del ámbito de la asesoría profesional básica y fundamental o del derecho al secreto profesional, que es otra historia. Entonces, hay protocolos variados, Guillermo, vuelvo atrás, he visto varias construcciones destinadas a esto, pero si tú me preguntas a mí, son todos trabajos en progreso. En este momento todo el mundo está haciendo cosas, está probando, o peor aún, los que dicen, mira, nosotros lo tenemos solucionado, yo les tengo miedo. Porque los que me dicen, yo lo tengo solucionado, ay, 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 yo quiero ver qué está pasando ahí, y cómo es que se resguardaron de verdad, sobre todo garantías y derechos procesales, o cómo se garantizar, o cómo se resguardó lo sanitario, digamos, en uno y otro caso. Y no se está haciendo una ficción y un formalismo para decir que hubo una audiencia, pero las cosas ya estaban cocinadas o no importaban, etcétera. Así que yo diría que esto es una obra en progreso, un trabajo en progreso que se está pensando. La gente está ensayando incluso cómo hacerlo. En Estados Unidos ensayaron incluso cuestiones tan básicas como cómo llegan los testigos al tribunal. Llegan, allá casi todo el mundo maneja su vehículo, llegan en auto al estacionamiento. Ok, hasta el momento vienen solos, pero ¿cómo hacemos para que no se junten? Porque los testigos, perdón, dije no, el jurado. Porque el jurado no delibera durante las audiencias, durante el juicio no puede deliberar. Solo delibera cuando se retira, ¿correcto? No. Entonces, en teoría, no tienen por qué estar juntos, pueden estar separados y ya no están en la caja del jurado, sino que muchos han pensado simplemente ponerlos donde antes iba el público, separados, a distancia. O sea, ocupar ese espacio para el jurado, el espacio más grande, que no haya público, sino que se usan cámaras para darle la publicidad debida a la audiencia, y el tribunal de alguna manera se rota, ¿cierto? La sala de audiencia se rota de lado, de manera que el juez queda colocado aquí a un lado, ¿cierto? Sí, el tribunal claro, pasa a estar donde estaba el jurado y el jurado está donde está el público. Así es, por ejemplo. Ya, están pensando en eso, pero y decían, pero de la zona de estacionamiento, ¿cómo los llevamos al edificio? Caminando, si hace mucho calor, están en verano en el norte. Tenemos que llevarlos en buses, pero tenemos que llevarlos a distancia. Vamos a necesitar ¿cuántos buses para llevar a los jurados? Las salas donde se retiran durante ya la deliberación. ¿Tienen que mantener los 2 metros de distancia entre cada uno de ellos? ¿De qué tamaño tienen que ser esas salas de deliberación? ¿Qué espacio tiene que haber además para que circulen? Porque van a estar ahí encerrados hasta que lleguen a una decisión, etcétera. Están pensando y ensayando muchas de esas cosas para una nueva normalidad, ya no para el juicio en plataforma electrónica, sino para una nueva normalidad que eventualmente les significa también volver a concurrir a juicio, pero con todo tipo de precauciones que van a generar dificultades. Bien, acá viene una preguntita respecto al perjurio, que ¿cuánta dificultad le ves a su legislación acá en Latinoamérica? Muchísima. No, muchísima. Cada vez que yo digo lo que acabo de decir, lo digo acá impunemente porque nadie me puede tirar basura o cosas por el estilo. Mis amigos defensores mañana, muchos de ellos probablemente me van a decir, ¿qué te has creído? ¿Cómo se te ocurre decir una cosa así? ¿Cómo puedes concebir siquiera que el imputado, el inculpado no pueda defenderse y mentir si hace falta para defenderse? No, yo no digo que no, esa es nuestra cultura, así se ha instalado desde siempre. Pero también eso está, y hay que razonar sobre eso, eso estaba dado en un contexto cultural de un inquisitivo, en que por otro lado lo que buscábamos en el juicio era sacarle la verdad que el sujeto naturalmente iba a ocultar por medio de la tortura si era necesario, porque estábamos convencidos de que la tortura obligaba finalmente a decir la verdad, y porque la verdad era expiatoria, porque la verdad tenía un contenido religioso. Claro.
Bueno, esa es la lógica, y en esa lógica el sujeto normalmente mentía, era normal que mintiera y lo forzábamos a reconocer la verdad que le perjudicaba. Pero si la lógica es de protección, de garantías, de el derecho a guardar silencio para no autoincriminarse, ahí está su defensa espectacular. Guarde silencio durante todo el juicio y usted no se va a perjudicar. Pero si usted a, quiere aportar información al tribunal, ahí viene el debate. Yo me planteo, pregunto, meto ají a la comida para que se ponga más picante. Eh, bueno, de repente es legítimo preguntarse si puede aportar información a su favor y todo el tiempo estamos buscando confrontar las fuentes de información para depurar la calidad de esa información. ¿Por qué no puedo depurar esa información al máximo? Y eso puede llegar a significar que, como dicen algunos, no puede mentir. Ese es el extremo. La línea menos extremada, es decir, no podría mentir eventualmente y entonces lo que tiene que hacer es en ese momento decir, eh, me reservo el derecho a guardar silencio porque la respuesta puede ser incriminatoria. Bien, pero la pregunta es, y ahí viene el otro debate que hay muchas veces, ¿ese silencio significa que yo puedo declarar a favor de mi teoría del caso de la defensa todo lo que quiera y luego tengo derecho a guardar silencio absoluto a todas las preguntas que me hagan? ¿O tengo que demostrar de alguna manera que la respuesta que pueda dar es incriminatoria, pero que en otros temas tengo que aportar información y tengo que poder, tiene que poder ser confrontada esa información? ¿Eh? Entonces ahí es donde viene el debate de si contestó o abrió la ventana, esa ventana ya está abierta y yo tengo derecho como parte contraexaminadora, fiscalía en este caso, a avanzar por ahí. Y ahí es donde en América Latina creo que nos falta trabajar un poco o bastante más reglas de evidencia, porque los anglosajones no han dejado la cosa tan lata. Entonces, claro, lo que ocurre es que ellos tienen la regla general de prohibir, por ejemplo, de que no es posible utilizar el hearsay, eh, la, la, lo que solemos llamar el testigo de oídas o el testimonio de oídas, pero que en realidad es las declaraciones previas, ¿cierto? En el fondo no puedo introducir información a juicio que no se ha producido en la audiencia de juicio misma. Tiene que producirse en la audiencia de juicio esa información. Yo no puedo traer algo que dijo alguien fuera de esta audiencia acá. Esa es la idea. No puedo traer información producida fuera acá sin que se produzca primero la información acá, de manera que esa fuente pueda ser confrontada. Esa es la idea, ¿cierto? Pero entonces viene, los anglosajones van regulando esto bastante y van diciendo, no se puede, pero, y van poniendo las excepciones, ¿cierto? No se puede plantear el comportamiento, por ejemplo, sexual previo de la víctima. No puede la fiscalía interrogar sobre eso a la víctima, a no ser que la víctima haya abierto la ventana eventualmente sobre su comportamiento sexual en su favor, por algún motivo. Si hizo aquello, entonces a veces las reglas federales, por ejemplo, dicen, bueno, en ese caso ya abrió la ventana, puedo entrar en el contraexamen a hurgar más sobre aquello. Pero si no se usó esa información en beneficio de su teoría del caso, no puedo yo, ¿cierto?, traer esa información de vuelta. Bueno, de alguna manera la misma lógica ocurre con la declaración del imputado. Si el imputado no trae información que le favorece, no puede contraexaminársele sobre aquello que podría resultar incriminatorio. Pero si el imputado, el acusado, aporta en el directo información y esa información puede ser confrontada y al confrontarse puede dar lugar a, a la incriminación, ahí viene la duda. ¿Eh? Los anglosajones